Bueno, ¿qué tal? Nuevamente, juntos, para continuar viendo y repasando el concepto este de transformación de la energía térmica en energía mecánica. Ahora vamos a hacerlo bajo un análisis más específico, digamos, que tiene que ver con el calor propiamente dicho. Recordemos siempre que el calor no es un fluido, es una forma de energía, ¿sí? Bien, eh, para eso también vamos a recordar, ya que estamos, yo creo que ustedes lo tienen claro todo, pero porque lo deben haber visto en física, en el preuniversitario, las distintas formas de transmisión del calor, ¿sí? Ustedes saben que las formas de transmisión del calor son tres: por conducción, ¿sí? Por radiación y por convección. No voy a aclarar cuáles son las tres formas porque creo que es un tema conocido por ustedes. Cualquier cosa lo repasan en algún apunte o libro de física. Lo que sí me interesa es que analicemos el proceso que se va a dar, digamos, a través del calor en lo que se llama calentamiento de un fluido, de un líquido, en este caso. Si tenemos un líquido y a una determinada presión, ¿sí? Y comenzamos a entregarle calor, es decir, a suministrarle calor al líquido, vamos a verificar a esa determinada presión que en un determinado momento empieza a desprenderse del mismo vapor. Se empieza a producir un proceso de vaporización. Quiere decir que estamos frente a un cambio de estado. Digamos, vamos a empezar a pasar de estado líquido a estado de vapor. Esa temperatura, digamos, a la cual comienza este fenómeno, digamos, se denomina temperatura de saturación del vapor. Eh, es una función directamente de la presión. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Por eso, por ejemplo, para un líquido, en el caso particular el agua, que es el que nos interesa incluso analizar a nosotros, si tenemos que el líquido está sometido a 1 kilo por centímetro cuadrado de vapor, casi un bar o una atmósfera, la temperatura de saturación, es decir, a la temperatura a la cual va a comenzar a desprenderse vapor, es los 99,1 grados Celsius. ¿Sí? Si la presión aumenta, es decir, tenemos una presión mayor, por ejemplo 5 kilos, esa temperatura ya no va a ser 99, va a pasar a 151 grados. A medida que seguimos aumentando la presión, hacia a una presión mayor, la temperatura de saturación será 179 grados. A 20 kilos de presión, la temperatura de saturación será de 211 grados. Como se ve, esa temperatura de saturación, digamos, aumenta a medida que aumenta la presión a la que está sometido el líquido durante el proceso de calentamiento. Bien, si analizamos el proceso de calentamiento del líquido ahora en un gráfico, en donde tengo por ordenadas las temperaturas y por abscisas, digamos, el calor que le vamos a entregar a ese líquido por unidad de masa medido en kilocalorías, quiero en este momento aclarar de que temperatura y la medida del calor no es la temperatura. Temperatura y calor son dos conceptos asociados, obviamente, pero no son lo mismo. Calor se mide en kilocalorías o en BTU en el sistema inglés, y la temperatura se mide en grados. Celsius en este caso, o en grados Kelvin o en grados Fahrenheit, en las distintas escalas. Es importante aclarar esto para que no haya confusión. Bien, si analizamos el proceso de calentamiento entonces del líquido, en este caso el agua, tenemos que, si la tenemos en 0 grados al agua, así estaríamos ya saliendo del otro estado del agua que no nos interesa analizar ahora, que sería el estado sólido, ¿sí? A medida que vamos calentando, observamos que la temperatura empieza a aumentar de manera lineal, es decir, la relación, digamos, entre la entrega de calor y el aumento de temperatura es esta función, que es una recta como la que ven ustedes en el gráfico. El calor, digamos, que hemos entregado para llegar a este punto A se denomina calor sensible, en este caso calor sensible del líquido. La temperatura de saturación estará dada por este punto A. Si continuamos agregando calor, vemos que la temperatura, como ya dijimos, no cambia, se mantiene constante a lo largo de todo este proceso. ¿Qué está pasando entre A y B?
y se está transformando, digamos, parte del líquido en vapor. A medida que seguimos entregando calor, cada vez mayor cantidad de líquido se va a transformar en vapor hasta que alcanzar el punto B, en donde todo el líquido completamente se haya transformado en vapor. Ahí se ha terminado de producir el cambio de estado, ¿sí? El calor entregado, digamos, entre el punto A y el punto B se le denomina, sería R, calor latente de vaporización. Latente, ¿por qué? Porque la temperatura no aumenta, se mantiene constante, a pesar de que hemos ido aumentando la cantidad de calor. Luego del punto B, cuando todo el líquido se ha transformado hasta la última gota en vapor, si continuamos aportando calor, ¿no es cierto?, vamos a observar que nuevamente la temperatura empieza a aumentar en forma lineal, como lo vemos acá en el gráfico, a través de esta curva BC. El calor que hemos entregado para alcanzar esta condición última se denomina calor de sobrecalentamiento, ¿sí? Calor sigma. A este punto se denomina curva de saturación del líquido y a este punto se le denomina curva de saturación del vapor. Vamos a ver en otro diagrama, enseguida, cómo asociamos estas temperaturas con lo que ocurre en el diagrama. Bien, a la sumatoria del calor sensible entregado al líquido, digamos, para irlo calentando hasta llegar al punto en donde comienza el desprendimiento de vapor, más el calor entregado, digamos, para terminar de transformar todo el líquido en vapor desde A hasta B, R, se le denomina lambda, ¿sí? Que sería, digamos, calor total de vaporización. Vamos a usar el puntero electrónico. Bien, dicho esto, también tenemos que agregar acá que a medida, digamos, que el líquido se va, digamos, que el vapor, digamos, se sigue calentando una vez que hemos alcanzado el punto A, ¿sí?, en el trayecto desde A hasta B, ese vapor va a ir aumentando de volumen. ¿Está bien? Tendría que haber puesto los valores, pero bueno, lo vamos a dejar así. En los apuntes están los valores de los distintos volúmenes que va, digamos, adquiriendo el vapor a medida que se va calentando. Y van a observar en ello que a medida que aumenta la presión, ¿sí?, los volúmenes disminuyen. Vamos a observar ahora este proceso de vaporización, ahora referido a otros dos parámetros, la presión y el volumen. En un diagrama que se llama, digamos, diagrama de vaporización o campana de Andrews, que fue, digamos, el señor que hizo este estudio. Bien, vamos a decir que, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver en el gráfico anterior, ¿sí?, en la curva de calentamiento del líquido, que si superponemos en este gráfico isotermas, que son curvas de temperatura constante, digamos, que van a ser las temperaturas de saturación, digamos, vamos a analizar, por ejemplo, que para un determinado valor de presión, por ejemplo, 1 kilo, la temperatura de saturación será 99 grados, así que la isoterma T1 va a ser la isoterma de 99 grados, ¿sí?, y la presión será de 1 kilo, por lo tanto obtendremos este punto, el punto A1. Si analizamos otro punto, por ejemplo, para otra presión, 5 kilos, vamos a tener otra temperatura, otra isoterma, sería T2, que a la presión de 5 kilos nos va a determinar el punto A2. Lo mismo para el punto A3, en el caso de que sean 10 kilos y temperatura de saturación 179, y el punto A4, ¿sí?, para una presión de 20 kilos con 211 grados de temperatura de saturación. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando unamos los distintos puntos vamos a lograr, digamos, una determinada curva como la que vemos acá en la figura, que se denomina curva de saturación del líquido, ¿sí?, o curva de condensación. Ya vamos a ver por qué. Yo he escrito acá la palabra líquido porque enseguida vamos a observar que en esta área siempre vamos a tener líquido. Es decir, siempre a partir del punto A1, en este caso, a esta presión de 1 kilo por centímetro, va a empezar el proceso de vaporización, ¿sí? En el punto A2
va a empezar el proceso de vaporización a otra presión y a otra temperatura, lo mismo para el punto A3 y A4. De esta manera, todos los puntos, digamos, que están acá a la derecha, van a ser procesos de vaporización a distintas temperaturas de saturación y a distintas presiones. Y todos los puntos que están desde la curva a la izquierda, siempre va a ser líquido a cualquier presión, ¿sí? Observamos que si seguimos calentando, estamos hablando de un proceso de calentamiento del líquido en este caso, vamos a transitar, digamos, si trazamos, por ejemplo, rectas horizontales a partir de los puntos que habíamos determinado, de los puntos A que habíamos determinado, y tenemos en cuenta que, por ejemplo, para cada presión y temperatura, el vapor que se vaya produciendo va a llegar a un punto donde cuando todo el líquido se haya terminado y se haya transformado todo en vapor, el volumen valdrá un determinado valor, que no lo he escrito yo en el pizarrón, pero en los apuntes está escrito, ¿sí? Con ese valor de volumen, en el cual, digamos, todo es vapor, es decir, desapareció totalmente el líquido, voy a obtener el punto B1, ¿sí? Lo mismo para la otra presión del punto A2, pongámosle 10 kilos, 5 kilos por centímetro cuadrado, o 5 kilos, ¿sí? También vamos a obtener otro volumen que vamos a verificar que es menor que el volumen anterior porque la presión era mayor. Y a medida que aumenta la presión, los volúmenes van a ser menores. De esa manera voy a ir determinando cada uno de los puntos B en función de los volúmenes que, digamos, ha ocupado el vapor en su proceso de vaporización completo, para transformarse íntegramente en vapor, digamos, todo el líquido. De esta forma obtengo los puntos B, ¿sí?, que unidos me determinan esta otra rama o esta otra curva, que se denomina también curva de saturación o curva superior del vapor seco, ¿sí? Es la curva de sobresaturación de saturado seco, perdón, de vapor saturado seco. Bien, en el punto donde se unen estas dos curvas hemos llegado a un punto en donde la presión es tal y la temperatura es tal que el líquido directamente no sufre, digamos, no se produce ningún cambio de volumen para transformarse en vapor. Todo el líquido se transforma íntegramente en vapor, pero esto ya no es un vapor cualquiera, este se comporta como un gas, ¿sí? Directamente, en forma instantánea, ¿sí? Ese punto se denomina punto crítico, el punto K, al cual le corresponde una isoterma de saturación crítica, T sub K, que vale 300, que es 374 grados, y una presión crítica, ¿sí?, P sub K, que es de 225 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, por debajo de la isoterma, ¿sí?, del punto crítico, y como límite la curva, digamos, de vapor saturado seco, toda esta región vamos a tener vapor sobrecalentado, es decir, el sobrecalentamiento ha continuado, ¿sí?, como lo vimos acá en este gráfico, ¿sí?, sin que haya presencia alguna de vapor. Por eso se llama vapor sobrecalentado. Y a la izquierda de la curva inferior, o de saturación de húmeda, digamos, del líquido, tendremos que todo es líquido a cualquier presión, ¿sí? Debajo de la curva vamos a tener una combinación de estados. Vamos a tener que una parte es vapor y otra parte es líquido. Y a medida que seguimos aportando calor, cada vez vamos a tener menos líquido y más vapor hasta que llegamos a un punto, ¿no es cierto?, en donde todo el líquido se ha transformado en vapor. Esto para cualquier punto o región, digamos, o zona debajo de la curva de Andrews, de la campana de Andrews. ¿Se entiende esto, no es cierto? Quiere decir que a medida que estamos calentando, digamos, y se está empezando a producir el cambio de estado, está continuando, digamos, evaporándose cada vez más líquido y obteniendo cada vez más vapor, hasta que llegamos a un punto en donde todo es absolutamente vapor, ¿sí? Pasado ese punto ya tenemos un vapor absolutamente seco, que se llama vapor sobrecalentado. Bien, es importante que entendamos entonces que acá conviven los dos estados, ¿eh?
entre A y B conviven los dos estados. En A es líquido y en B es totalmente vapor. En lugares intermedios tendremos una combinación de líquido con vapor, es decir, humedad con vapor. Esto nos permite definir otro concepto interesante, que es el concepto del título del vapor. El título del vapor nos determina la cantidad de agua que tiene, digamos, un determinado vapor, ¿sí? Para ello, por ejemplo, yo he trazado curvas acá de título constante para distintos estados, digamos, ¿no es cierto? Para distintos estados de esa combinación entre vapor y líquido. En este caso yo dividí la región en 5 partes iguales. En cada punto que intersectó con las horizontales tracé un punto y uniéndolos obtuve esta curva, por ejemplo, que acá la pongo como que x igual a 0,20, ya vamos a ver qué es lo que significa, y en este caso x, el título de vapor, igual a 0, para terminar acá en la curva de vapor saturado seco con un título igual a 1. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa el título de vapor? El título de vapor nos determina el porcentaje de líquido que tiene un determinado vapor. En realidad la interpretación es a la inversa, porque acá, por ejemplo, para un título igual a 0,20, quiere decir que tengo un 20% de vapor y lo restante, o sea, el 80% restante, es líquido. A medida que sigo el calentamiento, ¿sí? Tengo este otro título que me dice que tengo un 40% de vapor y un 60% de líquido o agua. Hasta que sigo calentando y se va produciendo cada vez más desprendimiento de vapor y voy a tener por lo tanto cada vez menos líquido, hasta que llego a este último título donde tengo hasta acá un 80% de vapor y un 20% de agua, y finalmente todo el líquido se convirtió en vapor. Por lo tanto tengo un 100% de vapor saturado seco, es decir, tengo 0% de humedad. 0% de humedad. Este valor que yo he determinado acá como 0, 20, 40, 60, 80 y 100, se determina haciendo la relación entre los volúmenes alcanzados, digamos, por el vapor, ¿sí? A un determinado punto de análisis. En este caso voy a analizar este título, qué cantidad de líquido tiene este vapor con este título, el punto A sub X, ¿sí? Dividido, digamos, el volumen que ocuparía el vapor una vez que ha finalizado la vaporización. Es decir, que todo el líquido se transformó en agua. Sería la relación entre el segmento A a X sobre el segmento A B. Es decir, el volumen del vapor analizado en ese momento, digamos, que ha alcanzado en ese momento, sobre el volumen que va a alcanzar cuando termine la vaporización. A esto se lo denomina título del vapor. ¿Por qué es interesante este concepto de título de vapor? Porque nos permite definir la característica o la calidad del vapor del que estamos hablando. Es decir, si yo estoy hablando de un vapor que tiene un determinado título, por ejemplo, título 30 o 40, yo inmediatamente tengo claro que estamos hablando de un vapor húmedo todavía, ¿sí? Que tiene un 70% o 60% de líquido y un 40% de vapor. Cuando me dicen que el vapor tiene un título 1, yo tengo claro que estamos hablando de un vapor saturado seco. ¿Sí? Está saturado de sequedad porque no tiene nada, absolutamente nada de líquido. Y si me hablan de un vapor X igual 0, yo tengo claro que eso es un líquido, ¿sí? No tiene nada de vapor, es todo líquido. Por eso, de esta manera, este gráfico nos define, digamos, la situación de un vapor, digamos, en función de los parámetros que hemos acotado acá, presión y volumen, que ha tenido un proceso de calentamiento, en regiones que pueden ser la del líquido, que pueden ser la del líquido más vapor, que se denomina vapor húmedo,
que pueden ser la de vapor sobrecalentado, que es el vapor absolutamente seco, sin una gota de líquido, y si no, la zona de gas, que no es un vapor sobrecalentado, ya tiene otro tipo de comportamiento, este gas, que se rige por otras leyes distintas a la de los vapores. De esta manera, bueno, podemos darnos cuenta que el agua, en este cambio de fase, digamos, entre líquido y vapor, se encuentra en 4 estados diferentes, ¿sí? Líquido, vapor húmedo, vapor sobrecalentado y gas. Esto nos va a servir para analizar, digamos, lo que vamos a ver a continuación, que es en los próximos videos, que es el ciclo de Rankine, que también es otro ciclo que nos permite obtener energía mecánica a través del calor. Así que bueno, visto todo esto, creo que podemos, digamos, pasar, digamos, al siguiente video, en donde vamos a analizar, ¿sí? Cómo producimos estos vapores, sobre todo el vapor húmedo y el vapor sobrecalentado. Para producir el vapor vamos a estudiar unos dispositivos que se llaman calderas, ¿sí? Hay dos tipos diferentes de ellos, importantes, en dos clasificaciones, digamos, donde unos producen vapor húmedo y otros producen vapor sobrecalentado. Luego de eso vamos a, digamos, estudiar y analizar el ciclo de Rankine, justamente que, como les decía recién, es el último de los ciclos que nos permite obtener energía mecánica a través del calor. En donde acá vamos a darnos cuenta que hay una especie de intermediario que transporta ese calor, que es el vapor. En este caso, para la producción de energía mecánica es el vapor sobrecalentado. Esto que acabo de decir, de una manera muy rápida y sucinta, está en los apuntes de la cátedra, ¿sí? En el código 3284. Yo simplemente me he remitido, digamos, a tratar de explicarle un poquito más, de manera más amigable, lo que está escrito en el apunte, pero es exactamente lo que yo acabo de decir, tal vez mejor. Así que bueno, chicos, es importante que ustedes vean esto, interpreten el proceso de vaporización, porque nos va a ayudar para interpretar después cómo funcionan las calderas y cómo entendemos el ciclo de Rankine. Con esto lo damos por terminado y nos vemos en el siguiente video.